ustedes, Derlis, Milena, Melissa y todo. Como saben, como ya les dije, van a, en cualquier momento de la disertación, ustedes atajan, preguntan, no dejen pasar, entiendan bien. Primero vamos a analizar dos casos y después vamos a entrar en lo que es la negligencia médica y todos sus bemoles. Doña GJN acudió por dolor abdominal, vómitos incoercibles, temperatura 39 grados centígrados y dolor a la palpación en el hipocondrio derecho y epigastrio. Fue valorada por el servicio de cirugía y se estableció el diagnóstico de colecistitis aguda. Se ingresó al hospital para tratamiento quirúrgico. Le vieron y qué sé yo, ahí le examinaron, bueno, le plantearon la cirugía como debe ser. Se realizó a doña JN colecistectomía laparoscópica. Durante el procedimiento existió dificultad en separar la vesícula biliar del lecho hepático, que presentó un sangrado profuso. Existen casos desgraciados donde la vesícula se encuentra encarcerada, postrada, muy metida en el lecho hepático y se adhiere, y cuando al separar, entonces sangra. Sangra en napa, muchas veces no dificulta un poco la hemostasia. Se controló la hemorragia y se dejó un drenaje de Penrose. Ustedes saben, el drenaje de Penrose, drenaje de goma, es como... y en el lecho vesicular para la evacuación eventual de colección líquida. Está bien. Cuando sangra mucho nosotros solemos dejar incluso tubo aspirativo. La duración total del procedimiento fue de 3 horas. Se ve que tuvo mucho problema ahí porque 3 horas de cirugía es muchísimo para una colecistectomía, con una pérdida de aproximadamente 700 centímetros cúbicos de sangre. Sangró luego. Posteriormente se realizó a la paciente análisis que indicó una hemoglobina de 10.2, un hematocrito de 29% y una actividad de protrombina de 55%. Permiso, voy a cerrar la puerta. La cirugía laparoscópica que se hace de rutina. Primer día postoperatorio. La señora fue examinada por el cirujano de guardia, el primer día. Tengan en cuenta esto que puse en otro color. El primer día fue examinada por el cirujano de guardia, quien constató un buen estado general.
con drenaje serohemático. Indicó mantener la dieta absoluta, o sea que nada por boca, y solicitó análisis de control para el día siguiente, para el día 2. El día 2, segundo día postoperatorio, por la mañana, la paciente presentó malestar general, dolor abdominal y vómitos biliosos, tras lo cual el servicio de enfermería realizó una glucemia a las 11:30, que fue de 69 miligramos, y administró suero glucosado. Fue avisado el médico cirujano. El día 2 por la mañana, las 11:30, y todavía no fue visto por el cirujano que lo operó. La paciente no fue examinada por su cirujano durante la mañana ni por ningún médico del equipo. Cerca del mediodía, el servicio de enfermería constató que la paciente continuaba sin ser valorada. Nuevamente llamó al cirujano de guardia. Y este personaje tampoco concurrió a la mañana. A las 4 de la tarde, el servicio de enfermería comprobó la persistencia del dolor abdominal, malestar general y vómito de la paciente, y avisó nuevamente al cirujano de guardia para que vea a la paciente. 18 horas ante la desesperación de la familia, el servicio de enfermería avisa al supervisor de guardia del malestar de la paciente, a su jefe, ¿verdad? La enfermera jefe, y de la situación irregular que estaba ocurriendo. A las 8:30 de la noche, tras aproximadamente 36 horas sin control ni revisión operatoria por parte de ningún facultativo, el cirujano de guardia examinó a la paciente. Encontró un abdomen normal de postoperatorio, y un drenaje con contenido serohemático. No menciona la cantidad. Probablemente no puede medir, entonces la compresa que tapaba la herida estaba empapada con el líquido serohemático. Llega el resultado del análisis solicitado a la mañana por la enfermera. Decía hemoglobina 9 gramos por decilitro, potasio 2.7 miliequivalente. Se indicó alprazolam vía oral y cloruro de potasio en dosis. Imagínese que esto es tu pariente, ¿no? Es un ser querido tuyo. A las 22, las 10:30, 10:15 de la noche, la paciente presentó hipotensión severa con falta de reactividad. Se realizó un electrocardiograma que indicó fibrilación ventricular, ante la cual se indicó maniobra de reanimación avanzada con intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica. Tras 20 minutos de reanimación cardiopulmonar, se consiguió un ritmo cardíaco sinusal y se trasladó a la paciente a la UTI. Amaneció. Día 3, a las 2:30 de la mañana. Tras las primeras actuaciones en la UTI, la paciente se encontró en situación de shock con anemia aguda, hemoglobina 6.8, insuficiencia renal, creatinina 2.5,
con alteraciones de la coagulación de las enzimas hepáticas y en acidosis metabólica severa. pH 6.9. Se realizó una ecografía abdominal de urgencia en la que se encontró hematoma subcapsular agudo, responsable, causal de las complicaciones de la paciente. Amaneció el día 3, recién ahí. Pasó todo ese día 2. El día 3 se realizó una laparotomía exploradora de urgencia. Paciente en mal estado general. Estuvo chocada, hipotensa, estaba con insuficiencia renal. Bueno, así se sometió a la laparotomía exploradora y se encontró hemoperitoneo con aproximadamente 700 cc de sangre y un gran hematoma de 20 centímetros de diámetro en la cara posterior subcapsular del hígado. El procedimiento consistió en realizar una hemostasia compresiva más colocación de dos drenajes aspirativos. Estuvo así y llegamos al 7º día después de su ingreso. La evolución posterior de la paciente se caracterizó fundamentalmente por inestabilidad hemodinámica, ausencia de reacción al dolor con tetraplegia flácida arrefléxica y fallo renal oligúrico que nunca se recuperó, con edema generalizado hasta su fallecimiento tras 7 días ingresada en la unidad de UTI. Están siguiendo toda esa evolución. Sí, doctor. Ahora, para poder ubicarse bien, la pregunta es esta, Melissa. ¿Existió mala praxis médica en este caso? ¿De qué tipo? ¿En qué momento? Vamos a hacer un poquito un repaso de clínica quirúrgica, para ubicarse en el tema. La estadística de mortalidad de la colecistectomía de urgencia ronda un 3%, en tanto que el riesgo de muerte por colecistectomía programada y precoz se aproxima al 0,5% en los pacientes menores de 60 años. O sea que es una cirugía que se practica muy frecuentemente. Ustedes habrán visto ya varios de colecistectomía operada por video. Y prácticamente no tiene problema, a menos que tenga una enfermedad tipo general. El riesgo quirúrgico aumenta si existen enfermedades de otros órganos, como es lógico, un cardíaco, un cirrótico. No hay diferencia significativa en el registro de complicaciones de la cirugía por técnica abierta y la técnica laparoscópica. Eso siempre fue así. Solamente la diferencia grande es el tiempo de recuperación, la cicatriz, por ahí nomás. Complicaciones de la colecistectomía laparoscópica. Para que ustedes recuerden un poco de clínica quirúrgica nomás, y técnica. Son factores de riesgo, factores del paciente, sexo femenino, mayor de edad, obesas, patología específica, colecistitis aguda o crónica, así como otras que eleva el riesgo anestésico. Ya dijimos eso. Factores del cirujano. Su experiencia con la colecistectomía laparoscópica, ¿es cierto?
y la duración de la cirugía. Si la colecistectomía laparoscópica dura más de 2 horas, el riesgo acumulado de complicaciones perioperatorias es 4 veces mayor en comparación con una intervención que dura unos 30 a 60 minutos. Ya por algo se alargó, ya existió dificultad. Otro, las lesiones de las vías biliares. Son más frecuentes que las lesiones vasculares, pero el daño vascular es potencialmente mortal. Se puede presentar como hematoma subcapsular contenido o romperse a la cavidad peritoneal. Los mecanismos de daño de las arterias hepáticas son el trauma directo. A pesar de ser una complicación poco frecuente, su gravedad obliga una evaluación minuciosa de los pacientes que presentan dolor abdominal después de una colecistectomía laparoscópica. Si es justamente un parámetro para medir las complicaciones, es el dolor abdominal en el postoperatorio, sobre todo en la laparoscopía. Ahí tengo en ese dibujito de abajo una de las complicaciones frecuentes, que se le ponga el clip por debajo, incluyendo tanto el colédoco y el hepático, y no como muestra arriba, que es la rama de la vesícula, el cístico. ¿Qué es el hematoma subcapsular? 3 causas frecuentes. Pequeño desgarro de la cápsula hepática después de la tracción sobre la vesícula biliar. Se desgarra y sangra, no suele pasar de mayores. Se comprime un poco y para. 2. La punción del hígado con el trocar al introducirlo. En mano inexperta hace mucha fuerza para perforar la pared abdominal y se le va de golpe. Ocurrió un caso acá en Ciudad del Este donde justamente al introducir el trocar se fue de golpe y lesionó el hígado con un sangrado profuso. Tuvo que irse a otro servicio. Fue una tragedia. Y tercero, lesiones parenquimatosas mientras se extirpa la vesícula biliar. La mayoría de los pacientes con hematoma subcapsular del hígado se queja de dolor en hipocondrio derecho o malestar. El examen físico muestra taquicardia e hipotensión, desarrollando anemia grave con shock en los casos de ruptura. O sea que está diciendo con esto de que no podés abandonar el paciente. Tienes que estar encima hasta que salga de alta. Y en este caso no ocurrió eso. Lo trató al paciente y ya estaba lo complicada, con una indiferencia negligente. Aquí está lo que se encontró. Un gran hematoma. Conociendo lo anterior, es fácil sacar claras conclusiones de lo que le ocurrió a nuestra paciente. Luego de una cirugía por colecistectomía aguda, en el periodo postoperatorio, se debe prestar atención. 1. A la aparición de hemorragia, tanto interna como externa, mediante el control de los drenajes o de la herida operatoria. Para eso se deja el dren, para que salga afuera la sangre y yo pueda controlar
Si se está perdiendo, si está sangrando mucho, no, luego que no va a salir todo. Va a quedar mucho adentro. Ya tengo que estar pensando que si sale algo afuera es porque es continuo, no está. Hay que prestar atención a la diuresis inicial. Orina bien, después deja de orinar. El estado hemodinámico, la hidratación, la alteración electrolítica y eventualmente el fallo renal. Eso está diciendo, alguien está diciendo socorro ahí adentro. Yo tengo que interpretar justamente esos informes que estoy recibiendo. Esta señora de 71 años, siendo diabética, hipertensa, a quien se le realizó cirugía de urgencia por una colecistitis, que durante la misma presentó un sangrado profuso con una duración de más de 3 horas. Es claro que el riesgo de complicaciones postoperatorias es mucho mayor. La literatura científica demuestra que este tipo de paciente tiene un riesgo mayor de complicaciones, de sangrado, infección, alteraciones electrolíticas, por lo que está más que indicada la revisión constante del médico. Y antes que me pase luego, antes que me olvide. El médico de guardia, es cierto, está ahí para suplir una urgencia hasta que venga el médico cirujano. Pero el único responsable directo de la cirugía es el médico cirujano. Ni siquiera su ayudante tiene la responsabilidad que él tiene. Por eso es que vamos a hablar qué significa responsabilidad. El médico cirujano tiene que ser muy celoso. Para algo el médico, no es ningún mecánico que arregla, le cambia de puesto y le deja y se va la paciente y ni siquiera pregunta más cómo anduvo. Es una persona que está ahí y tiene que ocuparse plenamente. Por lo menos si no puede irse cada hora, entonces que llamen por teléfono, y ahora que tenemos el celular, con más razón se facilita la comunicación. Antes eso no teníamos. Y a veces nos íbamos a revisar a nuestro paciente 3 o 4 veces en el día. Si no podíamos dormir. No puede aceptarse que una paciente con este nivel de riesgo no sea revisada por ningún médico en 36 horas. La paciente presentó alteraciones electrolíticas importantes como la hipopotasemia. No hubo constancia de reposición del potasio ni control de las funciones renal. Tampoco existió un control de la cantidad y tipo de drenaje quirúrgico. Y sobre todo, la indiferencia ante el llamado reiterado por parte de las enfermeras. Las enfermeras cumplieron un papel importante. Pero, por favor, no le vamos a dejar a la enfermera una cuestión que es totalmente y 100% del médico. Cuando el cirujano acudió, por fin, a revisar a la paciente, el examen médico fue deficiente e incompleto. Ustedes se dan cuenta, no solicitó nuevo análisis. No descubrió la cantidad de los drenajes, de lo drenado, teniendo en cuenta la complicación hemorrágica durante la cirugía. No consideró una complicación postoperatoria. Sí perdió mucha sangre en la cirugía. El hígado no es que se liga y terminó. El hígado sangra en napa. ¿Cuántas veces he visto en accidente de tránsito?
Las complicaciones vasculares de la colecistectomía laparoscópica, entre ellas el hematoma subcapsular hepático, está tipificada como potencialmente mortal en la literatura médica. No tenerla en cuenta significa ignorancia grave. Y esta clase de cirujano pues no se puede permitir. Falta de control. La falta de control permitió su deterioro hemodinámico de la señora debido a una hemorragia postquirúrgica con la formación de un gran hematoma y un hemoperitoneo que culminaron con una fibrilación ventricular que pudo revertirse con las maniobras de reanimación cardiovascular avanzada, pero que no impidieron una anoxia cerebral severa e irreversible. La gente que estuvieron ahí les reanimaron. Ve que tiene conocimiento y capacidad, pero no puede justamente luchar contra la anoxia y el daño cerebral. El diagnóstico del hematoma en hora de la mañana o tarde habría sido una actitud diligente. Había tiempo. En un paciente normal, y mucho más si se trata de una paciente inestable, el cuidado postoperatorio es obligado. Y siendo un paciente con riesgo aumentado de complicaciones, es un deber absoluto, prioritario, que no puede omitir su médico ni el servicio responsable. Esto estoy insistiendo, repitiendo y repitiendo, para que ustedes recuerden y no olviden esto, y sobre todo aquellos o aquellas que quieren hacer cirugía. ¿A un comentario que quieran hacer? Doctor, tengo una pregunta. ¿Por qué le dieron al prazolam? Es ya ves, porque estaba, asunto que calificaron de que estaba achoide, histérica, entonces le pusieron una prazolam para tranquilizarla. Yo creo que para eso. Un momentito, voy a ver un poco yo acá mi... A ver un poco...
Ten ahí bien otra imagen, caso 1, dice, doña ISG. Sí, doctor. Ven ahí, doña ISG. Bueno. ¿Se ve bien ahí, doña ISG? Sí, doctor. Sí, doctor. Hola. ¿Se ve bien? Correcto. Bueno, ese caso 1, ese caso que le mostré, van a recordar porque van a opinar ustedes al respecto. Ahora no. Pero recuerden. Este es otro caso. Voy a leer. Pero si quiere hacer un comentario al respecto, un comentario corto, le escucho. ¿Me están escuchando? Andrea. Sí, doctor, te escuchamos. Bueno, ¿qué comentario pueden hacer de ese, del caso de la rotura del hematoma hepático? Que fue una falta de responsabilidad de parte del médico que realizó la cirugía no hacerle el control correspondiente a su paciente, que era algo que se podía evitar. Muy bien. Hay más cosas, atienda porque hay más cosas que comentar ahí. Doctor, Adelante. ¿qué tal? Piri te saluda. Le quiero hacer una reseña también, colaborar un poco sobre el tema, no sobre la parte médica, sino sobre el comportamiento que deba tener el médico en los casos. En estas situaciones, cuando ya se cometió el error, generalmente el médico intenta ocultarse de la familia, intenta dialogar poco con la familia, sale por otras puertas, es corto, no tiene una interactuación muy directa ni frecuente, habla por interpósitas personas, le dice a otro médico que salga a explicar más o menos. Y ese es un camino que necesariamente va a llevar a la duda de los familiares en relación al tratamiento que se le está dando al paciente. Por eso yo les recomiendo, como profesional abogado, de que en todo momento ustedes deban tratar, en primer lugar, con la dignidad que se merecen y con la humanidad que se merecen los familiares. Por más de que sea cansativo, por más de que sea reiterativo, yo les recomiendo de que expliquen, de que hablen con los familiares, de que le comuniquen, que le hagan pasar, que le hagan ver al enfermo qué se está haciendo. Entonces, para el día que eventualmente lleguen a tener un problema y eventualmente estén delante de unos jueces en un juicio oral, ustedes van a tener un informe pormenorizado de todo lo que ustedes hicieron, de todas las aberturas que ustedes tuvieron con los familiares. Y eso les va a ayudar mucho porque se va a establecer de una manera u otra la abertura que ustedes tuvieron con los familiares y van a tener, en primer lugar, un buen relacionamiento con los familiares que va a hacer que estos no duden del trabajo de ustedes y en segundo lugar van a demostrar un aporte y un actuar médico decente y profesional ante un eventual juicio. Simplemente esas cosas quería recomendarle y por sobre todas las cosas, el historial clínico, anotar, hacerle participar todo lo que se va a hacer, hacerle firmar a los familiares que ellos compartan la responsabilidad con ustedes como médicos. Esa es una recomendación nada más que quería hacer. Gracias, doctor. Yo quiero que tengan en cuenta, tengan en la memoria como ahora pues dice en la nube, estamos en la nube, no aparece por ningún lado, pero está ahí.
Acá lo que le está diciendo el doctor, tengan en cuenta, porque vamos a utilizar eso. Vamos a utilizar con cierta frecuencia. Bueno, doña SG, con antecedente de colelitiasis sintomática, con indicación de colecistectomía laparoscópica, ingresó para someterse a una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, con la finalidad de descartar la presencia de una coledocolitiasis o litiasis en el colédoco previa a la cirugía biliar programada para una semana después. Y esto se hace, no es. La paciente se realizó una colangioresonancia que indicó la ausencia de cálculos en el colédoco. Recuerden, la paciente se realizó una colangioresonancia que indicó la ausencia de cálculo en el colédoco. Aún así, se realizó la colangio retrógrada, que descartó también la presencia de coledocolitiasis. Se practicó el lavado de vías biliares, le hicieron ahí, y una esfinterotomía, durante la cual se produjo un leve sangrado que se controló con adrenalina. Acá nomás, esto, ¿qué le hace pensar a ustedes? A ver, ¿qué le hace pensar a ustedes? Solamente esto. ¿Está bien? ¿Está mejor? ¿Hacer 2 estudios? Para mí que era ya innecesario para realizar la CEPRE si ya se realizó ya la colangioresonancia. ¿Qué cosa? Se realizó la colangioresonancia y ahí ya mostró que no hay cálculo en el colédoco. Sí. Después le hicieron la colangio retrógrada. ¿Y ustedes qué piensan acá? Que fue un procedimiento innecesario. ¿Innecesario o necesario? Innecesario el CEPRE, la CEPRE. Sí. ¿Por qué? Porque en la colangioresonancia se descartaba la presencia de cálculos en el colédoco. Sí, señorita, es cierto. Pero le hicieron también una esfinterotomía. Bueno, probablemente ustedes no sepan lo que es la esfinterotomía o cómo se hace, le voy a mostrar. La paciente durante todo el día presentó dolor abdominal generalizado, náuseas y vómitos, que no se dio a pesar del tratamiento farmacológico, la dieta y el reposo. Por la noche presentó vómitos en borra de café. ¿Qué quiere decir vómitos en borra de café? ¿A qué se debe? Una hemorragia digestiva. Hemorragia, sangre digerida y emisión del resto hemático oscuro a través de la zona nasogástrica que perduró durante la madrugada. Pasaron más de 24 horas. Se diagnosticó entonces pancreatitis aguda post-CEPRE en base al cuadro clínico, pero en ausencia de datos analíticos compatibles, elevación de la amilasa sérica y ausencia de prueba de imagen, especialmente TAC. Entonces, hicieron clínicamente diagnóstico de pancreatitis. Imagínense lo que es la pancreatitis. Le agregó una pancreatitis. Evolución, mala evolución.
el cuadro clínico de la paciente y con ello el desarrollo de graves complicaciones como el shock séptico y el fracaso multiorgánico que desencadenó su fallecimiento. Mira dónde terminó. Y tu compañera dijo que prácticamente lo que dijo fue que se le hizo de balde el CEPRE. Para la comprensión del caso, es necesario repasar un poquito esto que a continuación. Un repaso que no le va a venir mal. Colelitiasis. Los cálculos biliares suelen producir síntomas, ya dijimos en el tema anterior, se origina inflamación u obstrucción después de migrar hasta el conducto cístico o ha alcanzado el conducto colédoco. Estando el cálculo en el colédoco, si quedó ahí, se estancó ahí, lo primero que va a generar, aparte del dolor hipocólico, es la ictericia. La ictericia. El signo más efectivo de la litiasis vesicular es el cólico biliar, que frecuentemente es un dolor constante y prolongado. En la guardia, constantemente, uno encuentra personas que consultaron por cólico biliar o hicieron cólico biliar, le hacemos antiespasmódico y rogamos para que amanezca lo más pronto posible, si es de noche, para tener tiempo a hacer los estudios, porque a la noche no se le encuentra ni al ecografista, ni hablemos de los radiólogos, ni hablemos de los tomografistas. Los episodios de dolor vesicular suelen acompañarse de náusea y vómitos. La elevación de la bilirrubina sérica, eso en caso de obstrucción ya. La fosfatasa alcalina, o de ambos, sugieren la presencia de cálculo en el colédoco. La ecografía de la vesícula es un método muy fiable para el diagnóstico de colelitiasis. Está súper indicado y es totalmente inocuo, rápido, y te da todo el informe que uno quiere. El famoso barro biliar, que no llega a hacer cálculo, es un material de baja actividad ecogénica. Esto prácticamente no se ve con la ecografía. Y a veces se comporta como una litiasis, que tiene como característica la formación de una capa en la zona más declive, porque se sedimenta la vesícula. Esta capa se mueve con los cambios posturales, pero no genera sombra acústica para la ecografía. Estas dos características diferencian el barro biliar del cálculo. El cálculo es sólido, se ve. El barro no. La colecistectomía laparoscópica es un método electivo hoy en día, mínimamente invasiva, evolución rápida. Gente que tienen experiencia lo sacan enseguida, no pasan de media hora. Prácticamente no deja cicatriz, por decirlo. Y es de momento, ya nadie se corta. Simplemente como una manera de recordar nomás. Esta es la vesícula llena de cálculos. Ahí en la imagen, en el extremo en la derecha, uno ve el cálculo metido en el colédoco, ahí cerca del ODI. Ese, por ejemplo, está taponando el colédoco, la desembocadura del colédoco y el wirsum. Entonces, fácilmente puede producir una pancreatitis también por reflujo. Alrededor del 10 a 15% de los pacientes con colelitiasis experimentan el paso de cálculo al conducto colédoco. Los cálculos del colédoco suelen permanecer asintomáticos durante años o ser expulsados espontáneamente al duodeno. Qué suerte, ¿eh? Porque generalmente no ocurre eso. O con mayor frecuencia pueden originar cólicos vesiculares o alguna otra complicación, que es lo más frecuente. La ictericia, el cólico. Pero si es pequeño el cálculo, pasa al duodeno.
El diagnóstico de la coleritiasis suele hacerse por medio de colangiografía, ya sea preoperatoria como la colangiopancreatografía retrógrada, el CEPRE, o intraoperatoria en el curso de una colecistectomía. Y ustedes ven ahí está la sonda que está en el duodeno, ahí inyecta un contraste y uno ve totalmente las vías biliares y ahí ve los cálculos que tienen el colédoco y con un sistema que maneja muy bien los endoscopistas, sobre todo los que tienen buena mano. Meten ahí una pinza y sacan esos cálculos y terminó cirugía. Terminó y no se hizo cirugía. Acá está la papilotomía. Imagínense, están ustedes en el duodeno. Y ahí está el ODI, la papila de Vater. Y meten una pinza y sobre la pinza secciona. Amplía el orificio a ese nivel, pero hay que tener muy en cuenta. Nada, no, yo no conozco algo que no tenga riesgo en cirugía. Hasta sacar una espina o sacar una aguja de la mano, que a veces cuesta un Perú. Acá yo tengo la pared del duodeno finita, casi como un papel. Ahí detrás, yo veo ahí la papila de Vater, veo perfectamente bien con el orificio. Yo voy a cortar, voy a ampliar esa apertura ahí. Y fácilmente puedo seccionar ya prácticamente el peritoneo visceral. O sea que perforo el duodeno y sobre todo detrás, hacia la parte posterior, que no se ve. Y hizo eso. En la última, la que más está a la derecha, ustedes ven ahí la mucosa, que seccionó la ampolla y ahí se ve la mucosa, donde desemboca el colédoco, que más arriba pienso que ha de ser el Wilson. El CEPRE con esfinterotomía y extracción de piedra es una modalidad terapéutica valiosa en la coledocolitiasis que se presenta con ictericia. Porque yo al sacar eso ya terminó la cirugía ahí, no, nada. Dilatación del conducto biliar, pancreatitis aguda o colangitis. Las complicaciones ocurren aproximadamente en un 10%. Claro que estamos hablando de médicos de mano prodigiosa, médicos que manejan muy bien, que conocen clínica y conocen la técnica y tienen manualidad. Pero la más común que se presenta como complicación es la pancreatitis, la hemorragia y la sepsis y la perforación duodenal. Esa es la más temible. Fácilmente se hace por endoscopía, ahí está. Yo visualizo, me voy un poquito más allá, hacia abajo, veo dentro del duodeno, visualizo y hago la maniobra que tengo que hacer ahí. Pero viene con dolor abdominal, dolor en el hipocondrio. La pancreatitis es la más común de las complicaciones tras el CEPRE. Está definido como la aparición o empeoramiento de un dolor abdominal con glasemia por encima de 3 veces el valor normal durante las 24 horas siguientes al procedimiento. La frecuencia de complicaciones recae sobre aquellos pacientes en lo que es menos probable que obtenga algún beneficio del CEPRE. Desgraciadamente, voy a leer otra vez, con mayor frecuencia de complicaciones, las complicaciones recae sobre aquellos pacientes
en los que es menos probable que obtengan algún beneficio con CEPRE. O sea que muchos lo hacen de balde. De modo que la forma más efectiva de reducir la pancreatitis post-CEPRE es, lógicamente, evitar CEPRE innecesaria. La perforación duodenal es una complicación grave que puede presentarse en los pacientes después del tratamiento con CEPRE y tiene una alta mortalidad. ¿Por qué razón? Primero, el contenido es mucho más tóxico que cualquier asa intestinal. Tiene enzimas digestivas que están ahí. Aparte de eso, la infección. Aparte de eso, la ubicación retrógrada, ahí atrás en el retroperitoneo. El retraso en el diagnóstico y la intervención se asocia con una alta tasa de mortalidad porque se hace diagnóstico tardío. Nadie quiere que ocurra, entonces trata de no pensar en eso. La muerte que ocurre tras una perforación relacionada con CEPRE está frecuentemente relacionada con la sepsis y por supuesto que el fracaso multiorgánico, o sea que ya complica todo. Diagnóstico precoz es importante, ni vamos a discutir eso. La perforación se puede reconocer en el momento de la CEPRE mediante la visualización endoscópica directa u observación de la extravasación del contraste fuera del lumen intestinal o del conducto biliar. Pero tener que hacer los controles, no hacer tu esfinterotomía y salir ahí todo rondamente. Una actitud arrogante de bueno. Cuando un paciente experimenta dolor abdominal, métanse en la cabeza. Cuando un paciente experimenta dolor abdominal severo después de un CEPRE, se debe establecer el diagnóstico diferencial con la perforación duodenal y la pancreatitis aguda. Los dos son graves. Es una complicación desagradable. Toco madera. Los pacientes con una perforación post-CEPRE pueden presentarse con peritonitis, fiebre, taquicardia, leucocitosis y el nivel de amilasa sérica, milasemia, sería ligeramente elevado. Las lesiones retroperitoneales pueden no ser evidentes en el examen físico. ¿Cómo vas a ver? Los signos de peritonitis por lo general se desarrollan después de varias horas, cuando el contenido duodenal se extravasa a la cavidad peritoneal. Allá el portero hace diagnóstico de peritonitis. O por lo menos hagan una radiografía simple de pie. Encontrar aire libre o aire en el retroperitoneo te está haciendo el diagnóstico. Y hoy en día que se tiene elementos mucho más sensible y seguro como la tomografía helicoidal, que es justamente para esto sirve. Tomografía helicoidal, que es la prueba de elección para evaluar el abdomen agudo con una sensibilidad entre 98%. La tomografía helicoidal es una herramienta excelente para evaluar una posible perforación gastrointestinal. Razonamiento clínico en este caso. La paciente se realizó previamente una colangioresonancia que indicó la presencia de cálculo en el colédoco, que indicó la ausencia de cálculo en el colédoco. Por lo tanto, como dijo la compañera, ya no había necesidad de realizar una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Qué interés tenían en hacer?
y busquemos el interés. Entonces entremos en el terreno ético, de la ética médica, que nos voy a tocar ahora. Si el objetivo fue comprobar lo que ya se había previamente, lo que ya se sabía, lo que ya se comprobó, es innegable que se sometió a la paciente a un riesgo innecesario e imprudente. La compañera lo dijo muy bien. Entonces, ¿para qué va a estar repitiendo? No está seguro, no tenés confianza en tu radiólogo, en tu servicio. Repetimos, la señora se realizó CEPRE, que descartó la presencia de una coleocolitiasis que ya se sabía por colangioresonancia. Totalmente incruento. Se practicó innecesariamente una esfinterotomía. ¿Para qué le hizo? Durante la cual se produjo un leve sangrado, dice, que se controló con adrenalina diluida. Pero, ¿acaso la adrenalina diluida va a cerrar la perforación duodenal? Pero lo que no se constató después fue la perforación iatrogénica del duodeno, relacionada con la esfinterotomía, que no fue advertida, pasó desapercibido. Recordemos que ante el cuadro abdominal le fue diagnosticada pancreatitis aguda, en ausencia de datos analíticos, pancreatitis aguda de entrada. No tenía ningún dato de amilasemia, amilasuria nomás. Que una complicación sea la más frecuente no exime de la obligación de buscar complicaciones más graves, que es la que realmente importa. Pasaron más de 24 horas hasta que se sospechó la posibilidad de una perforación duodenal, una complicación poco frecuente tras CEPRE, pero perfectamente conocida y descrita con una alta tasa de mortalidad asociada al retraso en el diagnóstico. Que pasen 24 horas es un siglo. Se realizó el diagnóstico erróneo de una pancreatitis aguda post-CEPRE en base al cuadro clínico. Un TAC fue necesario para descartar otras causas de dolor abdominal post-CEPRE y que probablemente se habría llegado al diagnóstico correcto de perforación duodenal. Se produjo evidentemente el retraso en el diagnóstico de la perforación duodenal de más de 24 horas hasta la realización de una ecografía y radiografía abdominal que pusieron en evidencia la perforación duodenal hacia el retroperitoneo, lo que motivó la intervención quirúrgica urgente para corregir la perforación, pues ya estaba instalada el cuadro grave. El error y retraso en el diagnóstico de la perforación duodenal favoreció la mala evolución del cuadro clínico de la paciente y con ello el desarrollo de graves complicaciones como el shock séptico y el fracaso multiorgánico que desencadenó el fallecimiento de esta señora. Doña Juana se sometió a la realización de una colangioresonancia para descartar la presencia de coleocolitiasis. La colangioresonancia informó que de la existencia de barro biliar en la vesícula. Ya hizo un diagnóstico de barro biliar simplemente para decir que no encontré nada. Y el barro biliar no le va a crear problema. No hay cálculo en el colédoco. Recordemos, en el servicio de cirugía se decidió la realización de una colangiografía retrógrada preoperatoria, CEPRE, en la que se apreció el colédoco dilatado, sin imágenes sugerentes de cálculo en su interior. Además, se realizó esfinterotomía y una limpieza de la vía biliar se usa para eso un balón de Fogarty. Eso que usan también los cirujanos vasculares para sacar coágulos de las venas.
Durante la esfinterotomía se produjo un sangrado que se controló. Ahí lo controlaron con adrenalina. Evolución. Las 11:45 de ese día, la paciente comenzó vómito, náusea, dolor abdominal localizado en la región epigastria, hipocondrio derecho. El médico lo exploró y apreció un abdomen doloroso a la palpación en hipocondrio derecho y un peristaltismo disminuido. Ya va hacia el silencio abdominal. A las 14 horas se evidenciaron vómitos en borda de café. Ya está indicando que hay una hemorragia, como dijeron ustedes, hay una palidez cutánea y una tensión de... A las 5 de la tarde se evidenció un regular estado general con estado nauseoso, vómito, dolor abdominal. O sea que prácticamente dolor abdominal constante, y se le indicó entonces metoclopramida, que es para los vómitos, y dipirona, un calmante, no algina. La paciente presentó vómitos en borda de café y sigue, la presión bajó a 960 y ya silencio abdominal. Recuerden esto, en el postquirúrgico, silencio abdominal, en el postquirúrgico, apareció el ruido intestinal, se escucha el ruido intestinal, después silencio abdominal, eso es sinónimo de catástrofe abdominal. Ruido intestinal, después silencio abdominal. Y acá prácticamente fue a silencio abdominal. El médico de guardia se comunicó por teléfono con el cirujano que operó a la paciente, quien realizó el diagnóstico telefónico de pancreatitis inducida por CEPRE. Ni siquiera pensó en que podía haber sido una perforación duodenal, como si nunca hubiera visto. Después ya era a la 1 de la tarde. Ahí pidió tomografía. A las 14 se realizó una ecografía, una radiografía, y que ya indicó ¿cómo se llama? El neumoperitoneo. La paciente ingresó al quirófano para una laparotomía de urgencia, ya con el diagnóstico de perforación duodenal. Se realizó la duodenotomía a nivel de la papila y se puso a desinserción completa de la hemicircunferencia. Le sacaron ahí, ya se metió en un problema serio. Al final de cuentas, la paciente falleció. ¿Alguna pregunta que quiera hacer o un comentario? ¿Alguien quiere hacer un comentario o se durmieron todos? Ada. Hola, doctor. Acá estamos. Quedó muy claro. ¿Cómo? ¿Qué ocurrió ahí? Hubo se le realizó a la paciente procedimientos innecesarios ya cuando se tenía confirmado el diagnóstico. En realidad que para el diagnóstico de la pancreatitis con la clínica, con los laboratorios y con imágenes recién, se debe realizar. Y como... ¿Por qué le hizo CEPRE, puesto que no había necesidad? ¿Cuál sería,
¿Cuál habrá sido la razón? Porque eso creó todo el problema. Podría ser una desconfianza del médico o tal vez, no sé si fuese para el tema económico, para agregarle un procedimiento más que vendría a ser un Probablemente está, para mí, yo comparto contigo, viene por ahí para justificar otra actividad médica más y pasarle más de un cero. Porque no tiene otra razón. Esto desencadena. Y acá lo que viene, la temeridad en el médico, aparte de totalmente la falta de cuidado, y no sabes si no hay muchísima impericia también en eso. La cuestión es eso. Bueno, esto para que ustedes vean, y la sociedad, los parientes van a reaccionar, sí o sí van a reaccionar. A buscar un abogado y le va a crear problema. Yo le pasé primero estas dos charlas, hay mucho de esto, le aseguro. No solamente en cirugía abdominal, otorrino, la misma cosa. Internan cuadro gripal, le ponen antibiótico, una serie y saben ustedes perfectamente bien qué es lo que hace poniendo el antibiótico a un cuadro gripal, a un cuadro viral, y lo deja internado 6-7 días. Hay que tener mucho cuidado para que ustedes no caigan en ese mismo error. Bueno, con esto terminamos y hago un comentario, doctor Piris. Espectacular, doctor. Súper claro, súper conciso. Nada que agregar. Bueno, esto es para dar nomás un terreno para poder entrar de lleno en lo que es la negligencia médica. En todos los casos, porque si no iba a ser muy tarde. Perfecto. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana, doctor Piris. Mi saludo para vos y tengan un buen fin de semana. Igualmente a usted y a todos. Bueno, compañeros, la próxima semana entonces. Listo, Lucas. Gracias por todo. Gracias, doctores. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Claro, doctor. Miriam.